Quiero que abren sus Biblias conmigo a Lucas capítulo 6. Eso es un mensaje importante para todos nosotros y también relacionado con lo que estábamos diciendo este fin de semana, compartiendo a Jesucristo con la gente. Lucas 6, si me permitan leer el versículo 46 hacia el versículo 49. Voy a leerlo completo y luego predicar verso por verso como hacemos cada fin de semana. Lucas 6:46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Señor Dios, venimos delante de ti estudiando tu palabra con el deseo de crecer más en conocimiento de ti, nuestro Dios. Pero también, Señor, queremos crecer en obediencia hacia tu palabra. Este pasaje trata con la obediencia, pero creo más que eso, trata con nuestro corazón, que a veces podemos decir algo con la boca, pero no hacer nada con la vida. Ayúdanos, Dios, que esta palabra sea de tu corazón a nuestros corazones. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al principio estaba yo preparando un mensaje en relación con el evangelismo que hicimos esta semana, porque es un mandato de Dios, no es una sugerencia, pero es un mandato de Dios de ir y hacer discípulos, de compartir con otros para que también se convierten en seguidores de Jesús. Y pensé planear el mensaje acerca de eso. Iglesia, tenemos que hacer más evangelismo, tenemos que obedecer lo que el Señor dice. Si es nuestro Señor, tenemos que obedecer y hacer más evangelismo. Pero creo que es más importante que eso, porque ayer que estábamos yendo a hablar con la gente, muchos profesaron tener una creencia espiritual y no tratamos de ir a predicar una religión ni un sistema de creencia. Estamos predicando Jesucristo, a Él crucificado y resucitado, porque Jesús es la salvación. Entonces encontramos con gente cristiana, católica, atea, y muchos tenían su sistema. Hasta los ateos, yo les dije a los hermanos, si alguien dice ateo, dice y practica su fe, porque el ateísmo es una fe de creer que todo vino de la nada. Es una fe que requiere mucha fe, ¿verdad? Entonces yo quería decir, o sea, si alguien profesa ser cristiano, estás activo en su fe. Estás leyendo su Biblia, orando, asistes a una congregación para saber dónde están. Porque no vamos a ir al cielo por profesar ser una cosa u otra. Jesús aquí abre, dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Empecé a pensar, ¿cuántos de nosotros, o si alguien tocara la puerta de nuestras casas aquí, de ustedes que vienen a la iglesia, si alguien tocara la puerta de su casa y le preguntaran hoy, si murieras hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿Cuántos de ustedes podrían decir con certeza, Jesús me prometió el cielo, entonces si muriera hoy, pasaría la eternidad en el cielo? ¿Cuántos de ustedes dirían también como los demás? No, pues quién sabe. Porque pensamos que es humildad decir que no sabemos. Pero realmente es incredulidad decir que no sabemos. Porque uno de los versículos que estábamos compartiendo con la gente es Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13, el apóstol Juan dice, estas cosas
Les he escrito a ustedes. ¿Qué él escribió? Él escribió el Evangelio de Juan, él escribió Apocalipsis, escribió 3 cartas a la iglesia, pero aquí puede decir una referencia a la palabra de Dios. Dios nos ha dado la palabra. Sí, estas cosas están escritas ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. La palabra está escrita desde pasta a pasta, se trata de Jesús. Desde el primer sacrificio, cuando Dios sacrificó un animal en el jardín de Edén para tapar el desnudez de Adán y Eva, ese animal era un retrato de Jesucristo, que iba a morir para tapar nuestra vergüenza y pecado. Todo se trata de Jesús. Ahora, creyendo en Él, dice, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero realmente trata aquí que los que creen en Jesús sepan que tienen vida eterna y que tienen una audiencia delante de Dios. O sea, podemos saber que tenemos vida eterna. Podemos saber con certeza el día que muramos vamos a estar en la presencia de Dios. Y no es por egoísmo ni orgullo que diríamos eso, es porque lo que Jesús hizo es suficiente. Pero muchas veces creemos que es una combinación de si nos portamos mal o si nos portamos bien o si asistimos a la iglesia o no. Cristo primero trata con lo que decimos con la boca. En Romanos capítulo 10 verso 9, esto es importante y es uno de los versículos que estábamos compartiendo. Dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso es importante, que confiesas a Jesús por Señor. Y no solamente como a qué Señor. Estábamos hablando una señora ayer y ella dijo: no, es que ustedes tienen que usar palabras. ¿A qué Señor se refiere? ¿El Señor González? ¿El Señor Gutiérrez? ¿El Señor qué? Y está haciendo burla, o sea, usan sus palabras. ¿Qué Señor se refiere? ¿Verdad? Y continuamos hablando del Señor Jesucristo. Pero es tan importante que confesamos a Jesús por Señor, y esa palabra quiere decir amo, dueño. A confesar a Jesús como Señor, estamos también poniéndonos en el lugar de siervo. Él es Señor, yo soy su siervo. Por eso Jesús dice: ¿por qué me llamas Señor si no vas a hacer lo que digo? Porque tratando con el corazón, Jesús dice: me llaman Señor, pero en el corazón no han sometido a mí. Porque Pablo dijo 2 cosas: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvos. Confesar y creer. Ahora, yo puedo escuchar que alguien confiesa Jesús por Señor, y varias personas ayer les guiamos en una oración de fe, declarando a Jesús como Señor de su vida, pidiendo a Dios que los perdonara, que escribiera su nombre en el libro del Cordero. Varias personas. Pero yo no puedo examinar el corazón a ver si realmente han creído en el corazón. Pero la semana pasada Jesús dijo que de la abundancia del corazón hable la boca. O sea, el corazón se va a manifestarse con sus palabras y con sus hechos. Jesús dijo que el árbol bueno da ¿qué tipo de frutos? Buenos. Y el árbol malo, malos frutos. Entonces el corazón se va a manifestar por los hechos. Y Jesús quiere exhortar a los que profesan ser seguidores a que sus hechos vayan de acuerdo con sus palabras. Y Jesús, muchas veces pensamos a Jesús como un osito de peluche ahí para abrazarnos cuando estamos enfermos, cuando necesitamos ayuda. Ahí está Jesús. Pero Jesús también es alguien que ama lo suficiente para confrontar. A veces como pastor me da no sé qué cosa queriendo corregir a alguien, pero no lo hago porque a veces pues qué van a pensar. No, yo no quiero ser demasiado duro con la gente. No, pues yo quiero amarlos. Pero muchas veces he sentido el espíritu de celo en mí, decir: oye, ¿qué te pasa? Pórtase bien, ¿verdad? O no hagas esto, o no hagas aquello.
hijo y he tenido que disciplinar, porque eso es amor. El que no disciplina a su hijo por amor lo deja malcriado. Dios no es un Dios que quiere malcriarnos. Y que aquí Jesús está confrontando a sus seguidores que le llaman Señor, Señor. Un versículo importante en Mateo 7:21. Jesús dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así Cristo está diciendo, no solamente se trata de confesar, tienes que creer, y si crees vas a hacer la voluntad del Padre. Nosotros no llegamos al cielo por hechos o por obras, pero nuestras obras y nuestros hechos manifiestan si realmente hemos creído, porque entramos al cielo por fe, por gracia. Ahora, Jesús quería exhortar a sus discípulos y darles una parábola para animarlos a la obediencia. En este momento Cristo nos dice, no decir, apártate de mí, hacedores de maldad. No, Él toma esta exhortación para encaminarlos a la obediencia. ¿Sí? Entonces no quiero que ustedes piensen hoy que estoy tirándoles piedras para que se sienten mal. No, si le pega una piedra, tómalo como del Espíritu Santo para despertarlo hacia la obediencia y decir, gracias Señor, deme otro. Gracias Señor, porque eso me ha despertado a la obediencia. Jesús dice en verso 47: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Aquí Cristo dice, el que oye y las pone en práctica. Los dos ejemplos que Cristo va a usar: un constructor sabio que oye y practica, pero también va a ser el ejemplo de un constructor insensato, como lo dice en Mateo, o unas traducciones dice el constructor necio. Uno puso un cimiento y el otro no. Ahora, a Jesús le gustaba usar ejemplos prácticos que la gente podían entender. ¿Cuántos han visto una casa siendo construida y que ponen un cimiento? ¿Verdad? Hasta por donde vivo hay unos cimientos que no han puesto todavía la casa, pero ahí está el cimiento. ¿Verdad? Es lo primero, lo principal. Y alguien escuchando va a decir, ¿quién va a poner una casa sin cimiento? Eso es ridículo. Y es el punto. Es ridículo escuchar y no practicar. Por eso Jesús quiere despertar, no sean oidores olvidadizos. Cristo dice, cuando escuchas y practicas, estás haciendo algo. Estás poniendo el cimiento sobre la roca. Jesús es la roca. Obedecemos a Él y su palabra. Ahora, muchos tienen por cimiento otra cosa que no sea Jesús. Jesús es nuestro Señor, pero algunos tienen como cimiento una religión, una iglesia, un maestro, un líder, y eso no es un cimiento firme, porque solamente Jesús fue designado por Dios a ser piedra angular, la piedra que califica ser fundamento sobre el cual ponemos nuestra iglesia, nuestra casa. Si fundamentamos nuestra casa sobre una iglesia, estudia la iglesia. Parte en el estudio que vamos a hacer como la escuela de ministerio, vamos a estudiar la historia de la iglesia desde el comienzo, desde los primeros apóstoles, la iglesia primitiva del primer siglo, el tiempo de silencio que realmente no hay mucho entre el segundo y tercer siglo. Vemos el establecimiento de una iglesia en el tercer siglo y luego
La iglesia como se va convirtiendo cuando se pone a organizarse, cuando la iglesia realmente empezó a tomar forma más como una nación, un país o un negocio, más que iglesia espiritual guiada por Dios. Pero estudiamos la historia de la iglesia y ha sido una historia triste, gobernado muchas veces por hombres totalmente impíos, simplemente buscando el poder y la autoridad, dinero, fama, lo que sea. Entonces la historia de la iglesia realmente es triste, pero Dios siempre ha tenido un remanente de creyentes que tienen a Jesús como Señor. Tal vez no llevan títulos, pero ellos tienen a Jesús como Señor y llevan el título de siervo de Dios, y es lo más importante. Un hombre, Spurgeon, dice: mi hijo, siendo llamado a ser siervo de Dios, jamás quisiera que bajara del puesto de misionero para ser rey del país de Inglaterra. Así él toma como con gran grandeza el llamado de Dios a servirle por encima de cualquier llamado a ser rey o presidente de cualquier nación o puesto político. No hay llamado por encima del llamado de ser siervo de Dios, porque es un llamado eterno. Alguien puede ser llamado a ser el presidente de la nación, es nomás un sexenio. Servir a Dios es eterno. El rey Carlos puede ser el rey, no sé cuánto tiempo le queda de vida. Puede ser el rey ahí en Inglaterra por cuánto tiempo. Bueno, el reino de Dios es eterno y Jesucristo será rey para siempre. Entonces no hay llamado más alto que ser siervo de Dios. Entonces cuando vemos la historia de la iglesia, hay tristezas dentro de la historia. Entonces si ponemos nuestro fundamento sobre una iglesia, viene esta tormenta y cuidado. Si ponemos nuestro fundamento sobre un líder, les doy un ejemplo de ese que se llama Luz del Mundo. Pusieron su fundamento sobre esos líderes. Muere el líder, o el hijo también dice que es apóstol. Y luego lo cachan con pornografía de niños. Lo arrestan, ahorita está en la cárcel. ¿Qué va a pasar con esa iglesia que hizo su fundamento sobre un hombre? Pastores han caído, sacerdotes han caído, hombres van a caer en pecado. Pero nuestro fundamento debe ser Jesús. Aunque el pastor falla, Cristo es nuestra roca. Debemos de cimentar nuestro fundamento sobre Él. Cuando vienen pruebas, nuestra obediencia hacia Jesús nos va a mantener estables. Viene una prueba, una enfermedad. No piensas qué haría Jesse, qué haría el Papa. No, piensa qué haría Jesús y qué va a hacer Él en mí en esta situación. Si yo me entrego a Él y quiero obedecerle, Él me va a mantener firme. Él es mi roca. Pero a cambio, el que ha oído y no ha hecho nada, mira lo que dice en verso 49. El que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimento. Ahora, nota algo. No dice que el hombre robó, cometió adulterio, simplemente no hizo nada. Y la mayoría de la gente se juzgan por lo que no hacen. Hay un pecado de comisión que uno comete, adulterio, homicidio, uno comete pecado, pero hay otro pecado delante de Dios que es el pecado de omisión, de no hacer lo que debemos de hacer. Y en Santiago capítulo 4, verso 17, dice: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hemos estado estudiando la enseñanza de Jesús. Dice: ama a tu enemigo. Y tienes un enemigo. Y sabes que Jesús dice: ama a tu enemigo, ora por él, bendígalo. Yo sé que debo de orar por él, pero no, es pecado, porque sabes lo que debes de hacer y no lo haces. No, pero yo no le golpeé, yo no le hice nada. Ganas traigo, pero no lo voy a hacer, me lo aguanto. No, aún no orando por él es pecado. Entonces es difícil ser cristiano.
Cuando tomamos el primer paso, Dios da firmeza a los pasos de obediencia. ¿Sí? Entonces debemos de hacerlo porque Dios nos fortalece para hacerlo. Aquí el pecado del segundo fue: no hizo lo que tenía que haber hecho. No obedeció la palabra de Dios. Y es igual de insensato o necio como el que edifica su casa sin fundamento. Varias veces la palabra de Dios habla de esto. Jesús está diciendo esto, pero no es la primera vez que Dios reconoce que habrá gente que hablan de Dios. Ahí es mi Dios, amo a Dios, pero no hacen eso. En el libro de Ezequiel, el Hijo del Hombre, Dios dijo al profeta Ezequiel que la gente lo iban a escuchar, iban a decir: ay, qué palabras tan bonitas, pero no iban a obedecer lo que él dijo. Mira lo que dice Ezequiel 33:30. Ezequiel 33:30. Vamos a leer hasta el verso 33. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, es también una referencia al profeta Ezequiel. Pero en cuanto a ti, hijo del hombre, los hijos del pueblo hablarán de ti junto a los muros, en las entradas de la casa. Hablan el uno del otro, cada cual a su hermano, diciendo: vengan ahora y oigan cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Pero tú para ellos, como la canción de amor de uno que tiene voz hermosa y toca bien un instrumento, oyen tus palabras, pero no las pone en práctica. Y cuando esto sucede, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. O sea, Dios reconoce que hay gente que nomás se acerca porque se les suena bonito. Ay, qué bonito. Pero no hacen. Dios sabe eso. Y mira, hasta hay un versículo en Ezequiel capítulo 13 donde Dios dice que Él mismo mandará esa tormenta para que los que piensan que han edificado bien sepan que se han equivocado. Dios desea despertar. Mira lo que dice empezando en verso 9. Y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Si porque han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz, y cuando alguien edifica un muro y ellos lo recubren con cal, diles pues a los que lo recubran con cal que el muro caerá, vendrá una lluvia torrencial, y ustedes piedras de granizo caerán, y se descadenarán un viento huracán. Cuando el muro haya caído, no les pregunta dónde está el cal con lo que recubrieron. Por tanto, así dice el Señor Dios: en mi enojo haré un viento huracanado, se descadene. También en mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor, y así derribará el muro que ha recubierto con cal. Lo echaré a la tierra y quedará al descubierto del cimiento, y cuando caiga ustedes serán destruidos en medio de él. Así sabrán que yo soy el Señor. Aquí a través del profeta estaba diciendo: mira, hay unos que le están mintiendo, le dicen paz, paz, prosperidad, muchas mentiras que hoy siguen en muchas iglesias. En vez de decirle es pecado, arrepiéntete, de decir no pasa nada, está bien, Dios te ama. Y reconstruyen con cal. Y Dios mismo manda esa tormenta para que se caiga la casa y la gente se den cuenta que no han estado establecidos sobre la roca. Y muchas veces cosas suceden en nuestras vidas, consecuencias a que Dios quiere despertarnos y decir: oye, mejor obedéceme, somete a mí. Voy a terminar con una parábola que Jesús dio acerca de dos hijos, y esto es ya para terminar en un punto positivo. En Mateo 21:28 vemos una parábola de dos hijos.
Jesús le gustaba hacer contrastes para que pudiéramos ver una historia bien. En Mateo 21-28, Jesús dice: ¿qué le parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegando al primero le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegando el otro, le dijo lo mismo. Y este respondió: yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Jesús hizo esta pregunta a los fariseos. El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo: en la verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después de creerle. Los fariseos habían escuchado Juan predicar: arrepentidos, arrepentidos, y no hicieron nada. Pero las rameras escucharon: arrepentido, arrepentido, ¿y qué hicieron? Se arrepintieron. Como en la parábola, el primer hijo dijo: no, yo no voy a la viña a trabajar. Pero luego se arrepintió y se fue a trabajar, obedeció a su padre. Pero el segundo dijo: hijo, aunque dijo que iba a ir, no fue. No se trata lo que decimos solamente con la boca, sino lo que decimos con la vida. Entonces Jesús dio una nota positiva, que aún las rameras, que era el clase más baja socialmente hablando, los cobradores de impuestos los veían como traidores, y las rameras la gente la veían como la suciedad del pueblo. Jesús dijo: si aún ellos pueden arrepentir, ellos van a llegar al cielo. Pero los que solamente dicen con la boca que sirven al Señor y no hacen nada, pues no hay esperanza para ellos. Pero los que se arrepienten. Entonces, si a través de esta breve enseñanza les llegó unas pedradas y dice: pues no siempre obedezco a la palabra de Dios, yo sé que puedo ser mejor cristiano, me llegó unas pedradas, pero no quisiera ir al infierno. Yo quisiera tener la certeza de la vida eterna. Yo quiero que Dios me perdone, yo quiero arrepentir y de ahora en adelante obedecerle más. No vamos a llegar a la perfección aquí, este lado del cielo, pero la meta es crecer en santidad, crecer a la semejanza de Jesucristo y mejorar paso a paso. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra, por ser un Dios que nos advierte del mal y nos confronta con la incongruencia que tenemos en nuestras vidas. A veces decir una cosa con la boca, pero hacer otra con nuestras vidas. Perdónanos, Dios, las veces que te fallamos. Ayúdanos a luchar contra nuestro egoísmo, contra nuestro pecado, y ayudarnos a someter a ti como Señor y obedecer tu palabra. Pido, Dios, que si alguien aquí, Dios, reconoce que han pecado y han caminado en desobediencia, que hoy sea el día que se arrepienten de su pecado y comienzan a caminar contigo. Tu palabra nos dice, Dios, que Jesús murió por pecadores, y si el pecador pide perdón, serán perdonados. También dice tu palabra que el pecador que arrepiente y cree en Jesús nace de nuevo y será salvo. Su nombre va escrito en el libro del Cordero. Dios, si hay alguien aquí que tú estás tocando la puerta de su corazón, Dios, pido, Dios, que tomen ese paso de fe y aceptan a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora voy a hablar a ustedes que están aquí con ojos cerrados. No quiero que estén mirando un lado al otro, porque esto se trata de algo que podemos hacer primero con Dios, la sinceridad de nuestro corazón. Luego les voy a pedir que se pongan de pie para que los demás oren por ustedes. Pero si dices, pastor, yo quiero que Dios me perdone, yo he sido desobediente, quiero que Dios me perdone, quiero que ores por mí y quiero tomar pasos de una vida nueva con Cristo Jesús, levante su mano, quiero orar por ti. Si quiere que Dios le dé perdón y vida eterna, de aquí en adelante quieres caminar más cerca con Dios, levante sus manos. Amén.
Gloria a Dios. Padre, tú que ves cada mano, Señor, conoces cada corazón. Pido que obres en sus corazones, Dios. Más obediencia a ti, Señor. Que obres, Padre, para que puedan ellos también tener la certeza de la vida eterna. Gracias, Dios, por lo que has hecho en sus corazones y lo que harás en el futuro, transformándolos a la imagen de Cristo Jesús.